Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, vamos a pasar brevemente lo del día y les cuento algunas cosas que fuimos agregando. En primer lugar vamos a ver, ahí me escuchan bien, ¿no? Sí. Vamos a ver, riesgo de recesión sigue en aumento, la probabilidad de recesión sigue en aumento en Estados Unidos. Indicadores de cuándo podemos empezar a ver o cuándo podría llegar esta recesión más fuerte. Hay un índice que es el índice de la miseria, digamos, que se creó ya hace unos años y en los 90 se hizo alguna modificación, que básicamente relaciona crecimiento, desempleo y tasa de inflación. Y lo que nos dice ese índice es que cuando llega a esta zona, como vemos acá, cuando la tasa de la Fed sube, este índice obviamente sube también y genera la recesión, es lo que gatilla la recesión, digamos. Este es un gráfico de Lombard. Con lo cual, lo que indica es que lo podemos estar esperando el año que viene, básicamente. Fines de este año que viene, principio del año que viene. Por otro lado, en cuanto a la Fed, parece que hay más, digamos, madera para cortar en este sentido. La economía se mantiene firme todavía, con lo cual es una señal para que, o es está dada el escenario para que la Fed pueda seguir subiendo tasas si es que así lo necesita por ahora. Si bien cada suba de tasas impacta después de 6 meses en promedio en la economía, bueno, eso es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Tasa del tesoro a 10 años está bajando levemente desde la tasa de break-even, está bajando desde los 3 puntos a los 2 puntos un cuarto, que es la tasa que el mercado estima que va a ser la tasa de inflación, no es lo que el mercado implícitamente ve como tasa de inflación. El drawdown del mercado fue realmente muy grande este año, más que nada en lo que se refiere a capitalización y el fixed income. El fixed income fue lo más, digamos, todo lo que tiene que ver con renta fija fue lo más golpeado. Si bien el índice bajó un 20%, la renta fija realmente generó pérdidas impresionantes este año. La Fed de Dallas nuevamente a la baja, nos dio índices de manufacturero a la baja, producción esperada hubo un rebote, nuevas órdenes hubo un rebote también, y lo que estamos viendo es que empieza a bajar la presión de los salarios. La inflación, digamos, la mejora salarial, si se quiere, está empezando a retroceder desde máximo, que es lo que estaba generando una de las causas que generaba esta inflación sobre precios. La volatilidad de la libra está en zona de máximos históricos de los últimos años por lo menos. La tasa de Reino Unido entre 2 años y 10 años, la curva está invertida y se va profundizando esta inversión. Ahora vamos a ver que Alemania también entró en esta inversión de la curva, ya se invirtió también la curva alemana. La semana pasada habíamos visto que estaba flat, hoy ya la estamos viendo invertida. Y en Inglaterra, bueno, hay en Reino Unido hay un problema con el tema de real estate también, ¿no? Y con las tasas de hipotecas. Si las tasas hipotecarias aumentan al 6%, tenemos un cálculo acá que nos indica que básicamente los precios subirían desde 863 libras a casi 1500 libras. Y que bueno, eso obviamente o genera como consecuencia que muchos no lo puedan pagar. Con lo cual ahí hay un problema en puerta que hay que ver cómo se desarrolla. Por otro lado, el mercado inmobiliario se estuvo desarrollando y estuvo aumentando precios, ya estuvo bastante firme, y lo que se espera es un golpe en este mercado, ¿no? En el mercado inmobiliario, con esta situación que estamos analizando, que estamos viendo que
tasas hipotecarias a la suba, precios de hipotecas a la suba, lo que va a hacer es presionar los precios de las propiedades a la baja. Con lo cual, en ese sentido, el real estate de Inglaterra habría que seguirlo de cerca, porque no pareciera que vaya a salir indemne de esto. El dato que tuvimos fue el IFO de Alemania, es el clima de negocios de Alemania, realmente muy bajo, o sea, tuvo un golpe fuerte a la baja, sobre todo respecto a las expectativas. Las expectativas ya eran malas, pero el actual, digamos, lo que salió fue peor. En Alemania empieza a haber algunas manifestaciones en contra del gobierno, es lo que veíamos estos días, yo lo vi al menos en Twitter, en algunos lugares, y bueno, ya empiezan a poner sobre la mesa de estas manifestaciones el acuerdo con Rusia, con el Nord Stream 2, y que bueno, y que básicamente volver para atrás el tema de las tarifas y de la guerra económica con Rusia, que no está dando al menos los beneficios, o la gente no le percibe ningún beneficio. Básicamente esa es la situación. Clima de negocios a la baja. Esta situación de clima de negocios a la baja se vio en la época del COVID y en el 2008, si no tenemos que ir a buscar. Si lo miramos acá, el IFO es un gran leading indicator, es básicamente como la confianza del consumidor en Estados Unidos. Funciona y funcionó siempre, ¿no? Está demostrado. Y bueno, en el 2008 hoy la situación es peor que la de 2008, al menos en sentimiento de mercado, ¿no? Y todavía es mejor que en la época del COVID. Acá tenemos la tasa de 5 años contra 30, que ya está en terreno negativo. Y tenemos las expectativas. La verdad es que la crisis del gas es de las más graves que estamos viendo en estos últimos años, ¿no? Y que todavía no se está viendo una solución. Italia, con las elecciones, hay que ver cómo sigue la cuestión ahí entre el nuevo partido gobernante, que obviamente no quiere que el impacto de la energía le pegue, y hay algunos rumores de que se va a hacer cargo de algunas tarifas como en otros países, pero por otro lado tenemos al Banco Central Europeo recortando tasas con la idea de tener una política monetaria más restrictiva, con lo cual la salida sería que el Banco Europeo compre deuda de Italia, pero eso iría contrario a lo que está buscando el Banco Central Europeo, con lo cual ahí es un gran if, hay que ver qué pasa en esa situación. El Standard & Poor's este año tuvo uno de los peores años hasta el momento. Si lo vemos acá, por ahora no es el peor, pero es uno de los peores, y todavía falta resto, ¿no? Acá tenemos un gráfico muy macro del Standard & Poor's. Algunos, digamos, no sé, yo lo veo, viene bajando hace 9 meses y bajó más de un 20%. Hay algunos que lo siguen viendo alcista. Para mí es difícil en esta situación. Creo que acá podemos estar cerca de un rebote. Lo decíamos ayer. Yo creo que de corto plazo, ¿no? Creo que la palabra es esa, es rebote, no es cambio de tendencia. En cuanto al índice y al price earning, si lo valorizamos, hoy está por debajo de la línea de 16. El tema acá es que hay que ver que los analistas también están bajando las expectativas, ¿no? En este sentido, en los price earning, si bajan las expectativas, vuelve a quedar caro, si se sigue bajando este indicador. En cuanto a los tips, bonos ajustados por inflación, estamos viendo una presión que hace muchos años no se ve sobre la renta variable. Estamos viendo que las tasas reales presionan a la renta variable y a los metales mucho más fuerte que hace unos años. Y si esto sigue así, lo vamos a ver. Bueno, el oro tiene el mismo comportamiento. Tenemos que seguir de cerca. El oro tuvo un pequeño rebote, pero hay que ver qué sucede ahí. Cuando el oro, yo creo que primero tenemos que ver que las tasas bajen o que las tasas dejen de subir para ver un rebote o una consolidación de un piso en el oro. Si no, vamos a ver un movimiento muy de corto plazo. Esa es mi sensación, eso es lo que yo esperaría.
En cuanto a índices de volatilidad, el índice de volatilidad de los bonos está superando al de las acciones. Y eso, bueno, está mostrando que el mercado le está teniendo más miedo a la renta fija incluso que al VIX, ¿no? que al equity. Recordemos que este gráfico, por ejemplo, nos está mostrando que esta es la primer crisis en, yo creo que 80 años o 70 años, digamos, de renta fija global, ¿no? No tuvimos crisis de renta fija globales. De hecho, en el 2008 la renta fija se mantuvo muy bien y no hubo crisis en ese mercado. Fue más que nada de equities. Pero hoy lo que estamos viendo es unas pérdidas impresionantes en todo lo que es renta fija. Y las tasas reales a 10 años es la primera vez que están también desde el año 80, menos, del año 80 en terreno negativo. Vamos a ver algunos papeles, básicamente dos. Galicia, como vemos el ADR, 780, 810, las zonas donde podemos ver algún tipo de resistencia. Y en el caso de Galicia local, seguimos con las zonas marcadas 252, 240, 225. Y estos son los de ayer, así que estos los vamos a mirar. Podemos mirarlos acá directamente. Vamos a mirar el oro, el rebote que les mencionaba ayer. Por ahora este fue el rebote de ayer en el oro. Estamos en terreno todavía, como pueden ver, si bien este es un soporte, podríamos verlo como un soporte, todavía bueno, acá es donde estamos en el oro. Yo la verdad esperaría un poco a ver alguna señal de la renta fija, más que nada de las tasas. Si las tasas siguen presionando y siguen siendo positivas, al oro se le hace muy cuesta arriba. Luego, ¿qué tenemos? Yo armé un Excel que se los pasé. En principio lo armamos en Excel, después lo armaremos en otra plataforma. Que es, básicamente puse la primera hoja, que es onboarding, que es donde está el resumen total, o sea, el resumen de todo, o de muchas cosas de las que venimos haciendo, para qué sirve cada hoja, la agenda que tenemos todas las semanas, lo que vamos a hacer, que de ahora en más, los martes y los jueves vamos a tener análisis de activos, los martes de ETF y de algunas acciones, y los jueves de commodities. Y después los primeros miércoles de cada mes, el webinar, que por ahí no lo veníamos teniendo el miércoles, sino que veníamos teniendo 1 o 2 por mes, pero no, los miércoles también lo veníamos teniendo, pero ahora lo definimos como primer miércoles de cada mes, para darle un poco más de previsibilidad. Después acá hay un esquema de la semana y los próximos webinars. Acá están los pasados con el link, hoy con el link a YouTube, y en breve lo van a tener ya en la plataforma de e-learning. Entonces acá posiblemente o cambiamos el link o directamente lo sacamos. Luego tenemos un dashboard que hay un poco de todo: índices de Estados Unidos, el VIX, índices globales, Argentina, acciones de Argentina, ADRs, commodities, tasas de Estados Unidos, monedas, criptos y las operaciones que venimos teniendo, como para tener un pantallazo de qué operaciones tenemos, más que nada para saber las que tenemos activas. Me parece que por ahí lo más importante para mirar. Y luego tenemos el detalle de esto, o sea, si el dashboard es un resumen de todo. Después tenemos Estados Unidos, y ahí tenemos solamente Estados Unidos, y tenemos todos los ETFs de Estados Unidos con los gráficos de Estados Unidos, etc. En Argentina tenemos lo mismo, tenemos los ADRs por acá arriba y tenemos las cotizaciones del Merval por acá abajo. Bueno, hay uno que quedó ahí.
Luego en seguimiento, este todavía no está completo. En seguimiento vamos a poner lo que vamos viendo y las ideas que vamos viendo para irlas completando acá. Y luego acá tenemos lo que tiene que ver con operaciones de acciones, opciones y futuros. Y después acá tenemos, no, este no es necesario y este tampoco es necesario. Así que bueno, esto es básicamente lo nuevo que hicimos, que está ya subido en el link que ya tienen, que está piñado en el grupo. Entonces, hoy a las 18 tenemos el análisis de ETF y creo que no me queda nada. Para hoy, como noticias, vamos a tener ahora el índice de confianza al consumidor, sale a las 11, yo lo aviso igual ahí a ver qué sale. No creo que impacte fuertemente en el mercado, la verdad es que no se espera nada raro. En Argentina lo que estamos viendo es tema dólar, que me preguntaban, eso sí, me había notado la pregunta. Tema dólar Argentina y dólar soja. Lo que se espera es que el dólar soja, digamos, llegó para quedarse. Esa es la idea, esa fue la idea desde un principio. Nunca fue la idea que tenga un mes. Y digamos, si no es hacer una transición ordenada hacia un desdoblamiento, hacia de alguna forma una devaluación y solución del tipo de cambio. Si es correcta o no la idea, si estoy de acuerdo o no, es otra cuestión, eso no viene al caso, pero la idea es un poco esa. Entonces lo que se está barajando es que eso que fue primero solamente para el sector exportador y sojero se amplía a otros productos, se amplíe de otras maneras, se vaya flexibilizando para otros y al final del día vamos a tener un desdoblamiento de facto. Esa es un poco la idea que se está barajando. Detalles ahí no lo sé porque sé que están en discusión y no hay nada claro, o por lo menos a mí no me han dicho nada claro. Se está trabajando, hay algunas dudas, pero un poco la idea es esa, es ir a ajustarle el tipo de cambio, básicamente. Entonces, por ahí no es hacer una devaluación, es mantener el crawling peg del tipo de cambio oficial, pero por otro lado, haciendo esto se debilita mucho esa A3500, que en definitiva al final va a ser para tener algo anecdótico, porque al final nadie va a trabajar sobre la A3500, sino que todos van a tener una excepción. Eso es lo que dicen los más críticos, que tienen razón, y los otros lo que dicen es, bueno, está bien, tener razón, pero algo hay que hacer y tenemos que buscarle la vuelta más pragmática para ver cómo lo arreglamos. Sin que se nos escape de las manos y sin, como dijimos varias veces, ¿no? En línea a los objetivos políticos y a las necesidades que perciben. Pero bueno, esa es hoy la idea. Esa es la información que tengo. En breve lo que vamos a tener es una calculadora de lanzamientos cubiertos. Yo se la voy a estar pasando hoy seguramente. Y después les voy a pasar también una planilla que es para el seguimiento de las inversiones que van teniendo. Las dos están al 80%, pero yo se las voy a pasar y por lo menos ya las pueden ir usando si necesitan. Y después, bueno, les voy pasando las actualizaciones, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar acá. A ver, ¿cómo estoy viendo dólar futuro? Sí, perdón, ahí recién lo leí. ¿Cómo estoy viendo el dólar futuro? Mirá, hay una tasa tentadora a diciembre. Estaba viendo 110%, vi. Ahora después le damos una mirada durante la rueda. Pero la expectativa de inflación, tomando el forward rate. ¿Cómo se toma el forward rate? Agarramos un bono, tasa fija. Agarramos un bono, perdón, te estoy diciendo dos cosas diferentes. Es el mismo concepto, pero agarramos un bono tasa fija y agarramos un bono que ajusta por ser. Si restás un bono contra el otro, te da la tasa implícita que espera el mercado de devaluación. Y esa tasa está siendo muy alta. Entonces eso está presionando también a la tasa de los futuros. Entonces la tasa de los futuros es alta, pero también es alta la tasa que está esperando de inflación implícita al mercado. No sé si fui claro con lo que expliqué, pero si vos tenés un bono, vamos a poner un TO,
un bono tasa fija que paga, como decían hace un tiempo, que era una locura la tasa, no sé, 90%. Entonces, este te paga el 90%. Y vamos a poner que el que ajusta por ser paga 0 para hacer el cálculo fácil. Lo que te está diciendo el mercado es que si vos tenés un bono que te ajusta por inflación y paga 0, y un bono que te está pagando el 90% de tasa fija, si al 90% le restás 0, te queda 90. O sea, el mercado está esperando que haya una inflación de 90%. Porque en definitiva, si los dos bonos son al mismo plazo, el mercado va a esperar que paguen lo mismo, siendo que el emisor es el mismo crédito. Eso básicamente es... de esa forma vos puedes pricear qué está viendo el mercado en cuanto a inflación. Si el bono SER cotiza 20 puntos y el bono a tasa fija cotiza 50, o sea, haces 50 menos 20, te quedan 30. Esa es la tasa que el mercado está entendiendo que va a haber de inflación. Con lo cual, bueno, ahí tendrías un trade porque dirías, bueno, 30 es muy bajo, entonces quiero comprar inflación. Y ahí empezamos a jugar con los derivados, los sintéticos, cómo armamos un producto de inflación en base a bonos y a cupones, ¿no? Y se empieza a jugar. Eso lo hacen, bueno, algunas mesas. Pero esa es un poco la idea. Después podemos profundizar en eso. Pero, a ver, en definitiva la tasa está atractiva, sí, la tasa del futuro. Hay que ver la tasa del... yo estaba viendo la tasa de los sintéticos, también estaba interesante. A mí la verdad los sintéticos un poco de miedo me dan, no te voy a decir que no, porque estamos con problemas cambiarios, estamos con una 3500 cada vez más débil, y estamos con un ROFEX que es un flan. O sea, vamos a ser claros. O sea, en el pasado cuando hubo problemas, el primero que saltó por el aire fue el ROFEX. Entonces hacer un trade intramercado en donde vos te compras en uno, te vendés en el otro y no sabes qué puede pasar, es un riesgo. La verdad es que es un riesgo. Siempre que haya dos mercados hay un riesgo adicional, pero más que si encima uno de ellos el ROFEX, ¿no? La verdad a mí no me deja muy confiado, pero es verdad que hay un trade ahí y que se podría aprovechar. Eso es innegable. Y después tenés lanzamientos cubiertos. Los lanzamientos cubiertos también están dando... A ver si los puedo poner acá porque yo lo estuve mirando hace un ratito. Porque estaba armando la calculadora, no la terminé. Pero los lanzamientos a mí me llegaron a dar como 150%. Está bien, faltan 26 días, hay que ver cómo... Bueno, no sé, no marcha ahora. Ahora después yo les paso el print de pantalla con el resumen de todos los lanzamientos. No sé por qué no abre ahora. Bueno, si abre y si no. Esta es la tasa que yo estaba viendo en los lanzamientos cubiertos. Me falta ajustar por comisiones más que nada. Pero hay tasas como el 150, porque acá cuando sacas comisiones... La tasa, digamos, acá es importante aclararlo, ¿no? Cómo se calcula. Pero la tasa se calcula la prima cobrada, o sea, la prima que uno cobra. El cash flow es relativamente sencillo. Digo relativo porque obviamente lo voy a ver en el ejemplo porque cambié la página. En el momento cero compras Galicia o la acción que quieras. En el momento cero también vendiste el call o lo vendiste un día después, pero generalmente lo haces en el mismo momento. Compras Galicia y vendés el call. ¿Qué pasa? El call te liquida T+1. Entonces esa prima la cobraste, pero vas a tener que poner las garantías que son los pesos que tenías en la cuenta. El día 2 liquida Galicia y pagaste las Galicias. Entonces tu inversión es la diferencia entre la Galicia que compraste y la prima que cobraste. Esa es tu inversión. Y después tenés que a la vez finish te van a ejercer. Si te ejercen, vas a estar vendiendo las Galicias al precio de ejercicio. Y entonces la diferencia que te queda básicamente es la ganancia. Ganancia sobre inversión, dividís cantidad de días y multiplicas 365 y eso te da la TNA. A esto le tendrías que sacar los derechos y las comisiones porque hacen que la cuenta varíe.
más o menos como en un 1,5%, un 1% entre derechos, IVA y comisiones. Y ese es el número total que te da. Cuanto más arriba te vas, obviamente, del strike, eso ya empieza a dejar de ser una tasa. O sea, si vos te vas a un strike más alto, la tasa va a ser menor, pero bueno, tenés el upside de la acción. Y si te vas a un strike más bajo, la tasa va a ser menor, pero bueno, la seguridad, si se quiere que te ejerzan y que salgas bien, va a ser mayor. Yo no lo miro como tasa, o lo pueden mirar como tasa como para comparar, pero aquellos que operan opciones saben que no es exactamente eso la tasa. Lanzamiento cubierto no es una tasa propiamente dicho, sino que es una operación sintética, y lo que están haciendo es vendiendo un put, ¿no? Entonces esto hay que compararlo contra la tasa, pero bueno, es el segundo paso. Déjenme que termino esto y les paso el otro, que es comparar esto contra la tasa de vender un put directamente. Y entonces ahí tenemos 2 o 3 tasas como para comparar. Pero bueno, la verdad es que las tasas están altas, y YPF estaba dando mucho también, y ahora bueno, quería traerlo acá y después hacer un resumen de esto y subirlo al dashboard también. Espero que eso esté hoy, básicamente. Así que en breve seguramente ya lo tenemos y se los paso y se los subo por ahí. Así que bueno, vamos a cerrar acá. Quería mirar el SPI. ¿Qué podíamos esperar hoy? Yo las zonas sigo teniendo las mismas zonas, 3.74, y la zona de ayer que habíamos dicho, 3.63, esa zona, y la otra de 3.74, 3.74.50. Bueno, las zonas esas las mantenemos, al menos yo. Así que bueno, para ajustar posiciones, lo mismo que hablábamos ayer con algunos, yo esperaría, la verdad es que esperaría el rebote. Esperaría este rebote que apenas arrancó el día, se está apenas mostrando, pero vería a ver cómo se desarrolla el día de hoy y el día de mañana posiblemente, y ahí haría algún tipo de ajuste. Y bueno, la verdad es que estos son los momentos más difíciles, la verdad, para ajustar, porque si todavía no se hubiese dado el movimiento bajista tan fuerte, bueno, uno ajusta apuntando hacia abajo, básicamente, con deltas negativos. En este caso, por más que uno la vea hacia abajo, la verdad es que uno entendería que puede haber un rebote. Tenemos la gran mayoría de los papeles están por debajo de la media de 50, todo eso lo que nos indica es un poco de momentum bajista, y cuando el momentum bajista es muy exagerado, es decir, bajó muchos días seguidos o bajó más de la media muchos días seguidos, se espera una vuelta a la media, con lo cual venderse en ese momento, lo veníamos diciendo hace unos días, ¿no? Venderse en medio y arreglar una posición, bueno, más difícil también en este sentido. Yo esperaría y pensaría en algo más. Si uno quiere algo más conservador, en este caso incluso es algo más lateral, para no tener que, esperando a que el papel se pueda mover, y las estrategias laterales son más flexibles para ir hacia arriba, hacia abajo. Así que bueno, los dejo acá y nos vamos hablando durante el día. Cualquier cosa me chiflan, estoy por el grupo. Que tengan buen día y buena rueda.